Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias si te conectas con nosotros estos martes de Derecho. Tenemos una extraordinaria invitada, una gran amiga que regresa, se le extraña con mucho cariño. Ahorita vamos a decir de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Amiga, extraordinaria invitada esta noche. Bien lo dices tú, extraordinaria invitada y también como lo comentas, muy extrañada. Este programa va a ser sentirnos como en familia, como en clases otra vez, ¿verdad? Porque la tenemos de vuelta. Ella es la maestra Telma Elizabeth Merino González. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, titulada con mención honorífica. Cursó la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y el doctorado en Derecho en el CUEG. Trabajó en el Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y actualmente labora en el Servicio de Administración Tributaria en el área de recaudación, donde ella es funcionario fiscal de carrera. Ha impartido clases en diversas instituciones privadas, en las materias Administración Pública, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Fiscal, Práctica Forense de Derecho Civil y Apología del Derecho Procesal. Y nos trae un tema sumamente interesante, un tema que nos habla acerca de la licencia por cuidados médicos. Y si tú me lo permites, amigo Vicente, me voy a iniciar preguntándole, por supuesto, la primera pregunta. Y para antes de adentrarnos a la médula del tema, querida amiga, me gustaría que por favor nos pudieras dar un contexto de qué es la licencia para cuidados médicos. Sí, con mucho gusto, maestra. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de verlos nuevamente. Yo también los extraño mucho. Y gracias sobre todo al CUEG que nos brinda estos espacios en donde podemos manifestar pues nuestras opiniones, algunas ideas, el resultado de revisiones e investigaciones que hemos realizado y que consideramos importante compartir con la comunidad. Son aspectos jurídicos necesarios que hay que revisar, sobre todo pues a la luz de la legislación nacional, ahora del control de la convencionalidad, de los derechos humanos, y que deben de hacerse del conocimiento de la comunidad, porque necesitamos ver si vamos bien o nos regresamos. ¿Cuáles han sido sus resultados? El legislador se quedó corto, está excelente como está prevista, en fin, distintas situaciones que pues en esta ocasión consideramos importante poderlas compartir con la comunidad que nos sigue. Como bien lo mencionó maestra, el tema que traigo en esta ocasión al foro es el relativo a la licencia por cuidados médicos. Y es muy importante que tengamos un contexto de esta figura, porque eso nos va a permitir comprenderla con mayor facilidad y pues establecer lo que comentaba, si es adecuada como está prevista, si necesita alguna mejora y pues algunas críticas que también deben ser válidas. Yo he de referir que particularmente de esta figura tuve conocimiento porque mientras cursaba la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en el CUEG, en la materia de Derecho Laboral con el doctor Magdaleno Villanueva, él nos compartió la publicación en el Diario Oficial de esta reforma, pues para que la revisáramos y la comentáramos con posterioridad. Cuando la empecé a leer, pues me pareció de entrada una buena figura, pero empecé a preguntarme, ¿y esto por qué? Y continué, ¿y ahora esto por qué? Entonces, me surgieron más dudas que respuestas, inquietudes, ¿no? Inquietudes jurídicas, que si bien, pues, eso es lo bonito de la academia, ¿no? Que, pues, al interactuar con personas que son expertas en distintas materias, alcanzamos a ver materias que no son como precisamente del ámbito en el que nos estamos desempeñando, pero que obviamente son importantes, ¿sí? Ahí aplicamos nuestro criterio jurídico y surge la inquietud de revisarlas. Entonces, la verdad es que la lectura de esta reforma a mí me dejó un sabor agridulce.
Y cabe señalar que el doctor pues nos encargó un ensayo y yo dije, este es mío. Tomé ese tema porque yo quería saber cuál era el origen, por qué estaba previsto lo que se había publicado, ¿no? Comprenderlo y entonces, pues a lo mejor ampliar las dudas o quedar satisfecha con el resultado. Entonces, pues vaya, lo que hice fue empezar a revisar estos antecedentes y es una reforma, es una figura novedosa, relativamente reciente, se publicó en el 2019 y me parece que es tiempo más que suficiente para hacer una revisión de la misma. Aquí tenemos que la sociedad civil es la primera en organizarse para estudiar, para analizar, para apoyar y proponer políticas públicas que puedan atender alguna necesidad o problemática en particular. En el caso de esta figura que comento, fue precisamente una fundación denominada Cancer Warrior de México, la que estuvo sumamente activa, realizando estudios, mesas de diálogo, conferencias, recopilando firmas y elaboró una propuesta de reforma que pues llegó a buen puerto y que están enfocadas al tema del cáncer infantil. Es un tema fuerte, es un tema que despierta pues una sensibilidad particular porque no nos gusta enterarnos que algún adulto desafortunadamente se ha diagnosticado con cáncer, pero mucho menos que ese diagnóstico sea respecto de un niño o de un menor de edad. Pero hay que reconocer que es una situación que existe y que debe ser atendida. Y bueno, pues mire, maestra, que el tema quedó tan a propósito de estas fechas que acabamos de pasar, ¿no? De conmemorar, como son el Día de los Niños, el 30 de abril, y el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Esta reforma precisamente toca esos dos puntos medulares. Pero vaya, no se pueden quedar en el festejo o en la protesta. Deben cristalizar en políticas públicas que sean útiles precisamente para los niños, niñas, adolescentes y para sus padres trabajadores. Esta fundación, Cancer Warrior de México, realizó un estudio y propuesta más o menos con cifras al año 2015 sobre el cáncer infantil en México y expuso de manera particular los avances que en el extranjero ha habido. Las dos figuras que resaltaron fueron las de España y Chile. En España, desde 2011, se publicó un decreto real, el 1148/2011, que legalizó el permiso para que los padres pudieran ausentarse de sus labores justificadamente, mientras tenían que cuidar a sus niños que estuvieran enfermos. Y bueno, esto se tiene que ha dado buenos resultados. La segunda figura la tenemos con Chile. Chile, en 2018, creó una ley para el seguro de acompañamiento de niños y niñas, que se conoce como la Ley SANA, que es precisamente el acrónimo, Seguro de Acompañamiento para Niños y Niñas, con la finalidad de que los padres o madres trabajadoras de ese niño mayor a 1 año que sea diagnosticado con cáncer y con algunos otros padecimientos, estrictamente con enfermedades graves, puedan ausentarse de sus trabajos y se les apoye económicamente. Esta figura, este seguro, es muy importante porque hizo algo novedoso. Bueno, más novedoso todavía. Estableció que en febrero de 2018 iniciaba cubriendo el cáncer infantil. Pero 6 meses después, más o menos, incluía también los trasplantes de órganos. 2 años después, incluía pues lo que era el estado terminal, que estuviera padeciendo un niño, y 6 meses después, accidentes graves. Es decir, fue un seguro progresivo que reconoció que había varias situaciones, varias problemáticas que sufrían los niños y que eran generadores de que sus padres se ausentaran de las labores, pues definitivamente justificados, y pues que perdían el empleo por esta situación. Entonces, pues no se conformó con una enfermedad, fue integrando otras figuras. Entonces, estas fueron las influencias o buenas prácticas del extranjero que se tomaron como referencia para el proyecto nacional. Y pues así fue como se generó un proyecto que se presentó a la Cámara de Senadores.
Aquí, pues, lo que consideraron era precisamente argumentar ese beneficio que necesitaban los padres. Esta iniciativa se presentó el 15 de febrero de 2018 a la Cámara de Senadores. Y voy a señalar algo muy importante. El proyecto inicial contemplaba que esos padres o madres trabajadores con niños, niñas o adolescentes diagnosticados con cáncer de cualquier tipo podrían ausentarse de sus labores durante el tiempo que durara el tratamiento oncológico respectivo, incluyendo en su caso el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos en caso de un cáncer avanzado, mediante una licencia inicial de 30 días que podía prorrogarse las veces que fuera necesario por el mismo periodo. Y pues mientras durara el tratamiento. En este caso, serían los institutos de seguridad social los que extenderían esta licencia y se generaba una constancia con la cual pues se acreditaba el padecimiento del menor que se debía entregar al patrón para que tuviera conocimiento, porque ojo, el patrón no le tiene que autorizar, sino los institutos de seguridad, pero pues se avisa al patrón precisamente para que tenga conocimiento de ello. Y adicionalmente se propuso que se otorgara una licencia con goce de sueldo de hasta el 60% del sueldo, que podría otorgarse solo a uno de los padres, pero no a los dos. Posteriormente, al 25 de abril de 2018, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos de la 63ª legislatura presentaron el dictamen de la propuesta de reforma a 3 ordenamientos. El primero, la Ley del Seguro Social. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y a la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de incluir esta licencia por cuidados médicos. Sin embargo, los términos originales que referí hace un momento fueron, considero, sustancialmente modificados. ¿Por qué? Porque se estableció una edad máxima de los menores. Dejó de establecer niños, niñas y adolescentes y topó la edad. Señaló también un tiempo distinto de la licencia. Aquí estamos hablando de un periodo de 30 días, se modificó también ese plazo. Se estableció un requisito de semanas de cotización previas para poder obtener el subsidio y se contemplaron también, que eso me parece afortunado, pues las causales de cesación de la licencia. Así, realmente se aprobó el dictamen y se turnó a la Cámara de Diputados. Precisamente un 30 de abril, pero de 2018, la Cámara de Diputados dio cuenta con la minuta de proyecto del referido decreto y lo turnó ahora a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública para que realizara el dictamen conducente. Prácticamente en este dictamen lo que hicieron fue repetir lo mismo que venía en el proyecto inicial y en el dictamen de la Cámara de Senadores. Las mismas razones, las mismas cifras, los mismos antecedentes. Y se debatió en sesión del 26 de abril, pero ahora de 2019. Casi un año después, entró a debate una propuesta tan importante. Creo que no tenía prisa. Ahora, es importante señalar que esta iniciativa tuvo desde el inicio muy buena aceptación. O sea, los legisladores, aunque bueno, no quedó exento el debate de reclamos, de las críticas, del golpeteo político que estilan. Pero el argumento que imperó en todo momento fue, bueno, dejemos atrás nuestras diferencias. Esto es por los niños. Se lo debemos a los niños. Ahorita hay padres y niños enfermos sufriendo esta situación. Y no es posible que nosotros estemos aquí discutiendo, así que vamos a aplicarnos, vamos a aprobarlo, ¿no? Y aquí es importante también señalar que se hizo una evaluación de impacto presupuestal, que ahora pues todas las reformas prácticamente tienen que tenerlas. Y en esta ocasión se estimó que esta licencia representaría un costo de más o menos 242 millones de pesos al año, si se otorgaba la licencia a un aproximado de 9,500 padres. Y esta cifra es importante porque volveré a ella más adelante. 242 millones de pesos. El proyecto fue aprobado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2019. Esa maestra, pues son precisamente el contexto de esta licencia por cuidados médicos. Los niños,
niños diagnosticados desafortunadamente con cáncer, y sus padres, trabajadores, que en este caso pues deben de estar asegurados, ya sea por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por el ISSSTE, que pues pueden acceder a esta licencia por cuidados médicos. Pues la verdad es que es muy, muy clara la explicación. Yo creo que hasta de vanguardia para respetar muchos derechos, pero me gustaría aprovechar tu experiencia y sobre todo pues las horas que le has dedicado al estudio de este tema. Si yo hablo de licencia por cuidados médicos, ya legalmente y con la publicación, ¿a qué se refiere con esta publicación que ya se hizo en el Diario Oficial? Sí, con mucho gusto, maestro. Pues mire, lo que implicó esta licencia es la inclusión de un artículo en la Ley del Seguro Social, uno también en la Ley del ISSSTE, como refería. En la Ley del Seguro Social tenemos que se incluyó el artículo 140 bis y en la Ley del ISSSTE el 37 bis. Ambos artículos pues son realmente un espejo y lo que dicen es lo siguiente, que las madres o padres trabajadores asegurados cuyos hijos de hasta 16 años fueran diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, podrían gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos, lo que les permitiría ausentarse de sus labores en caso de que su hijo requiera descanso médico durante los periodos críticos del tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico. Esto de acuerdo con la prescripción del médico tratante, e incluyendo en su caso el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. Este beneficio permitirá a la madre o al padre autorizado ausentarse de sus labores hasta por un máximo de 364 días en un periodo de 3 años. Y esto mediante licencias que van de 1 y hasta 28 días cada una. Adicionalmente, contempló que el padre o madre autorizado para obtener un subsidio podría estar autorizado para obtener un subsidio equivalente al 60% de su último salario diario de cotización que haya registrado el patrón y que será cubierto por los institutos de seguridad social, siempre y cuando cuenten con un mínimo de 30 cotizaciones semanales en los 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico que hayan hecho los servicios médicos institucionales. Y en caso de no cumplir con este periodo, si al menos cuentan con 52 semanas de cotización inmediatas previas al inicio de la licencia. Lo anterior, pues siempre y cuando el padre o madre trabajadores lo solicitaran a su patrón, quien solo la otorgará si el ascendiente ejerce la patria potestad y tiene la guardia y custodia del menor. Por último, la licencia previó que cesaría si el menor ya no requiere hospitalización o reposo médico en los periodos críticos de su tratamiento, si desafortunadamente fallece, o bien si cumple 16 años. Y el último supuesto es si el ascendiente que goza de la licencia es contratado por un nuevo patrón. Eso es lo que señalan estos artículos de los ordenamientos de seguridad social, donde se regula específicamente la licencia. Y con respecto a la Ley Federal del Trabajo, lo que se hizo fue adicionar una fracción al artículo 42, que es la fracción 9, que estableció que la licencia prevista en el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social era una causal de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario, sin responsabilidad para el patrón ni para el trabajador. En eso consiste jurídicamente la licencia por cuidados médicos, maestro. Fíjate, amiga, que dentro de este contexto que nos estás platicando, no quiero ni imaginarme el dolor que puede sentir un padre, una madre, por tener un hijo con este padecimiento terrible que es el cáncer. Y qué afortunado es que nuestra autoridad fue empática precisamente al poder entablar estos permisos para que los padres que desafortunadamente tengan un chiquito con este padecimiento, pues por lo menos tengan una preocupación menos a la hora de saber que en sus trabajos les permiten gozar de esta licencia, tan claro como tú no lo comentas.
En este contexto, me gustaría preguntarte, ¿qué derechos humanos procura precisamente esta ley por cuidados médicos? Sí, maestra, con mucho gusto. Pues este elemento es sumamente importante porque esta figura pretendió armonizar algunos de los derechos previstos en los artículos 4 y 5 de nuestra Constitución. Aquí, pues recordemos que estos primeros artículos de nuestra Constitución son todo un catálogo de principios, de mandatos de optimización, en palabras de Robert Alexy. ¿Por qué? Pues porque el intérprete tiene que llevar lo más lejos posible la aplicación de ese derecho. Y en el caso concreto, pues el Estado mexicano debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograr su efectividad. Pero no podemos olvidar que hacer efectivos los derechos humanos cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo. Y pues que cuando tienes dos principios que son igualmente importantes y que podrían estar en conflicto, pues es necesario ponderarlos, o sea, darle peso a cada uno de ellos. Y pues en el caso que comentamos, ¿qué es más importante? Que el niño sea cuidado por sus padres, que se procure la recuperación de su salud, o que los padres conserven su empleo, que tengan esa tranquilidad, que perciban un subsidio, una parte de su sueldo, sobre todo pues en este tipo de diagnósticos que pues implican gastos. Entonces, pues si es solo un padre, por ejemplo, el que realiza la actividad laboral, pues imagínense que ya no haya esa entrada, ese ingreso, pues es una alteración brutal para la familia. Entonces, son principios en este caso igualmente importantes. ¿Cuál vas a preferir? De ahí que esta licencia lo que busca, lo que procura, es armonizar ambos principios constitucionales. Y pues cabe mencionar pues algunos de los elementos que contempla el artículo 4 y que hacen la referencia a los derechos de los niños. Sabemos que el artículo referido pues señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Señala también que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y de sano esparcimiento para su desarrollo integral. Entonces, este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y este elemento pues también es muy importante, el del interés superior del menor. Los ascendientes, los tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Y, por su parte, el Estado otorgará todas las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Un poco por lo que ya he comentado, creo que pues es claro que esta licencia va por ahí precisamente, ¿no? Llamamos también a los particulares a que apoyen, en el caso de los patrones, las instituciones de seguridad social con los subsidios, con la inmediatez en el otorgamiento de la licencia. Y el siguiente de los derechos humanos, pues, fundamental, ¿no? que trata de armonizar esta figura, pues tiene que ver con el derecho al trabajo, que se prevé en el artículo 5 constitucional. Que bueno, nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Y el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa. Y en consecuencia, pues nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Así tenemos que el Estado está trabajando en asegurar el derecho de los niños a ser cuidados por sus padres cuando su salud pues se ha visto afectada, en este caso por un cáncer, que es lo que regula, que contempla la ley, y se garantiza la seguridad en el empleo de los padres para que ellos puedan dedicarse a las tareas del cuidado de los menores, pues sin el riesgo de perder su empleo. Aquí tenemos ese caso típico que puede ser hasta trágico, ¿no? En términos de que señala Ronald Dworkin, con los conflictos entre principios. Bueno, aquí la ley procura armonizarlos. Y bueno, pues la verdad es que no hay legislador perfecto.
a veces se presta justamente a las antinomias, que yo creo que en este caso lo hay, no alcanzó a cubrir lo que contempla la Constitución, pero pues es un buen esfuerzo. Estos son precisamente los derechos humanos que contempla la licencia por cuidados médicos, maestra. Pues verdaderamente extraordinario el planteamiento, muy claro, muy ilustrativo. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Muchas gracias si te sintonizas con nosotros en este momento. Te informamos que estamos platicando con una extraordinaria amiga, una especialista en el tema. Qué interesante. La maestra Telma Elizabeth Merino González, quien plantea esta noche al foro la licencia por cuidados médicos. Verdaderamente muy, muy interesante el tema y bueno, pues has puesto los puntos sobre las IES, mi querida amiga. ¿Qué te parece, Ale? Vamos a hacerle más preguntas porque es totalmente interesante para nuestro público y especialmente para nuestros alumnos que se incorporan al mundo del derecho, que se vayan dando cuenta que existe todavía necesidad de crear nuevas instituciones, pues para el cuidado de las personas y en este caso de los derechos humanos. Mi querida amiga, es interesante el planteamiento que haces. Me gustaría saber qué aspectos se han analizado y desde tu punto de vista, cómo los ves por lo que se refiere a esta licencia por cuidados médicos. ¿Qué aspectos analizaste? Sí, maestro, con mucho gusto. Pues mire, esta licencia me llamó la atención, como les comentaba, de una primera lectura. El sabor no fue agradable que me dejó, porque, bueno, como podemos advertir, comprende varios elementos para su efectividad. El primero de ellos es que el niño tenga menos de 16 años. El siguiente, que se le diagnostique cáncer, en este caso afortunadamente de cualquier tipo. El siguiente es que se otorga la autorización solo a uno de los padres para ausentarse del trabajo. Y adicionalmente, que para obtener un subsidio del 60% del sueldo se requiere un tiempo determinado de cotizaciones. Sin embargo, a la luz de la legislación nacional, que desde luego incluye la convencional desde 2011, así como la información pública y la estadística disponible, podemos analizar si la licencia establecida es adecuada, los resultados obtenidos y, en su caso, si es necesario ampliar su objeto. El primer elemento, que es el relativo a la edad, menos de 16 años. Perdón, pero la pregunta que me pareció lógica es, ¿por qué esa edad? ¿Qué elementos se tomaron en cuenta para establecer 16 años? Porque la exposición de motivos no lo justifica. Y no lo justifica, no obstante, que existe la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que indica en su artículo 5 que niños son aquellos que tienen menos de 12 años y que los adolescentes tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18, o sea, hasta 17. Y también precisa que para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad son considerados niños los menores de 18 años. Tenemos también que la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF señala en su primer artículo que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Esto es, entre los 10 y los 19 años. Entonces, con esta base, perdón, pues si son adolescentes, aquellos que tienen entre, perdón,
¿Qué te parece, mi querida amiga? Extraordinario tema, ¿no? Fíjate que sí, y de hecho es un tema también reciente, pues se aprobó apenas en el 2019. Y muy atinadas estas observaciones que nos hace la maestra, ¿no? Porque solamente niños que tienen 16 años o menores a esta edad, que padezcan solamente la enfermedad de cáncer, habiendo otras enfermedades que por supuesto también requieren muchos cuidados de los padres, mucha atención y mucho tiempo de estar ahí en estos lugares eh, vigilando el desarrollo de los hijos en cuestión a la enfermedad. También el hecho de que nos diga que solamente alguno de los padres y todos aquellos que en algún momento dado hemos tenido algún enfermo, sabemos lo cansado y lo desgastado que es cuidarlos, y sobre todo en las instituciones, en los hospitales, en los centros de salud. Entonces, muy pesado para el padre que es cuidador. Pero ya está aquí nuestra amiga que nos va a seguir comentando más al respecto. Sí, gracias. Una disculpa. Ya ven que de repente estos cambios de clima pues no nos hacen muy bien. Entonces, decía que, bueno, si tenemos que son adolescentes, aquellos que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18, pues es claro que quienes tienen 16 y menos de 18 años son adolescentes. Por lo tanto, pues también debieron quedar cubiertos por el manto del interés superior de la niñez, que además esto es un principio de rango constitucional que está previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución y que demanda que toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos, en razón de que la citada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone en su artículo 2 que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, tal y como ocurrió en el caso que nos ocupa. Y sin embargo, lo que tenemos es que el legislador decidió excluirlos de la novedosa licencia y sin ninguna explicación. Concluyó que es una discriminación injustificada, porque la ley no alcanza a cubrir el principio constitucional. El siguiente elemento, pues, es el diagnóstico de cáncer de cualquier tipo. Y como mencionaba, que en el proyecto original, y que fue prácticamente una información que se fue repitiendo en senadores y en diputados, se estableció que el cáncer infantil era la principal causa de muerte de niños entre 5 y 14 años, con prevalencia de 23,000 casos anuales en el país. Y con esto lo consideraron como el padecimiento que mayor atención requiere por parte de los padres y el mayor generador de ausentismo laboral. Sin embargo, si hacemos una consulta a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, sobre la mortalidad general en México, ellos tienen datos, por ejemplo, desde 1990 y hasta 2021. Tenemos también datos del Instituto Mexicano de Salud Pública. Y de su revisión, podemos afirmar que el cáncer no es la causa principal de mortandad en niños y adolescentes, ni tampoco es el mayor motivo por el que pueda requerirse un cuidado duradero de los padres y que dificulte a estos acudir a sus empleos. El número 1 es el relativo a las denominadas causas externas de morbilidad y de mortandad. En otras palabras, de los accidentes. Y son principalmente los de tránsito, seguidos de los que se sufren en el hogar. Y solo después de estos, sí encontramos al cáncer. Ahora bien, no pasamos por alto que sí existen licencias, por ejemplo, las licencias por cuidados maternos, que pueden utilizarse pues ante incidentes de los hijos. Sin embargo, su duración es de apenas 8 o de 10 días y llegan a resultar insuficientes. Y es más, los trabajadores suelen complementarlo con días de vacaciones. Asimismo, pues dependiendo del tratamiento que requiera el hijo pues, que se haya accidentado,
los hospitales pueden requerir que permanentemente esté presente alguno de los padres, como ocurre, por ejemplo, cuando se ingresa a terapia intensiva. Y esto realmente desgasta cada día a la persona o a las personas que se encuentran realizando los cuidados médicos. Y máxime en instituciones públicas que carecen de espacios donde los familiares puedan pernoctar. Me queda claro que no vas a descansar, sí, pero llega un momento en que tienes que dormir. Entonces, no hay espacios destinados para ello. Se prohíbe el ingreso de alimentos, de cobijas. Exigen que en todo momento esté presente, que esté atento a los llamados del personal médico o de los trabajadores sociales. Y en caso de que no te encuentren, bueno, lo menos es una llamada de atención, porque se puede perder la oportunidad de ver al familiar o de retrasar una autorización. Entonces, en esos momentos, la verdad es que no quieres ni ir al baño. Te urge comer y salir a comer es un triunfo. A veces tienes que convencer al policía, hablarle bonito para que te deje salir y te permita el ingreso, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, estas situaciones son reales, ocurren en el sector público, pero yo creo que el legislador o algunos legisladores pues no lo conocen, afortunadamente no lo conocen. Pero así, pues tenemos que, toda vez que las causas por las cuales los niños y los adolescentes pueden requerir mayores cuidados por parte de sus padres para que se recuperen y mejoren, pues eso implicará que sus padres se ausenten más tiempo de sus centros de trabajo. Y entonces, pues continuará el ausentismo laboral porque la causa real, que son los accidentes, no está cubierta. Y sigue siendo entonces un riesgo para los trabajadores y para sus hijos perder el empleo y dejar de ser cuidados por sus padres, ¿no? Entonces aquí también tenemos que no se logra la efectividad real con esta figura. Adicionalmente, pues tenemos que realmente en estas discusiones, pues no se formalizó un compromiso para hacer una licencia progresiva. Ya referíamos hace un momento con la ley Sana, con el ejemplo de Chile, cómo ellos sí previeron, o sea, desde un inicio, que el 1 de febrero de 2018 contemplaba el cáncer y los tratamientos destinados al alivio del dolor y los cuidados paliativos. A partir del 1 de julio de 2018 se sumó automáticamente lo relativo a los trasplantes de órganos sólidos y de médula ósea. A partir de enero de 2020 se sumó pues la fase o estado terminal de vida del niño o de la niña y a partir del 1 de diciembre de 2020 se añadió el accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente. Aquí sí contemplaron los accidentes y esta fue, junto con el ejemplo español que comentaba, pues las dos figuras que influyeron en el proyecto, pero que pues fueron ignorados en lo más importante. Y aquí pues solo se votó por el cáncer, ¿no? Entonces, pues, caray, pues ya que nuestros legisladores suelen copiar cosas del extranjero, esta lo hubieran copiado y completita, ¿no? Porque, es más, yo les he de referir que hay ocasiones en que no existe un diagnóstico médico respecto de lo que pueda tener un niño. Y esto es real. No, o sea, no dan. Y van de tratamiento en tratamiento, probando medicamentos y demás, y por lo pronto la criatura no sale. Y en este caso, ¿cómo vas a cubrir a sus padres? Porque ellos tienen, o sea, no tienen un diagnóstico claro. ¿Qué le enseñan en sus centros de trabajo? Y de plano, pues tienen que estar pues rogando y viendo si el patrón de buena fe pues les permite seguirse ausentando del trabajo, pero no hay diagnóstico. Entonces, insisto, pues esta licencia la verdad es que se quedó corta. La propuesta creo que es necesaria de ampliarse. Y el último elemento que yo analicé, pues fue el relativo a la licencia que solo se otorga a uno de los padres, ya sea el padre o la madre. Y especifica que ejerza la patria potestad y tenga la guardia y custodia del menor. Y aquí, bueno, la verdad es que también me encontré otras cifras que me llamaron bastante la atención. Con cifras del INEGI nos señalan que a partir, bueno, que en el año 2018 se incrementó en un 41% la participación de la mujer en el ámbito laboral. En consecuencia, pues han aumentado las familias en las que ambos padres trabajan. ¿Y qué pasa aquí con los hijos? Pues se quedan al cuidado de las guarderías,
de los vecinos, de los abuelitos y a veces de los hermanos mayores. Pero por otra parte, han disminuido las familias biparentales. Sé que ahorita ya existen muchos tipos de familia, pero quedémonos con esta. Aquellas familias en las que viven los dos padres. A solo un 53.8% al año 2017. Estamos hablando entonces de que en el 50% de las familias mexicanas solo existe un padre. O sea, esa es una cifra tremenda. Y por estas razones, pues precisamente ante una situación de enfermedad que sufra el menor de edad, pues cuyo tratamiento o atención impacte a la familia y les consuma pues importantes recursos humanos, materiales, económicos, pues nos parece indudable que si esa familia tiene el honor de contar con ambos padres, que los dos puedan procurar la atención y los cuidados del menor, en la medida de su propia capacidad física. Que se alternen, ¿sí? Que convivan, que lleven en conjunto sus responsabilidades y compromisos, porque dejar esa carga en uno solo de los padres es cruel y es desconsiderado. O sea, tampoco hay razones justificadas, y ni siquiera de carácter económico para que se limite la licencia a uno solo de los padres. Ya les refería hace un momento, pues, el tema de la proyección económica sobre el costo de la licencia. 242 millones al año, pues suena importante, sobre todo porque es para los institutos de seguridad social, pero pues vamos a ver más adelante que esa cifra no se ha llegado. Entonces, aquí también, ¿cómo ponderas cuál de los padres tiene mayor derecho o mayor obligación de cuidar a sus hijos? ¿Se lo tienes que dejar al volado, a la suerte? ¿Cómo estableces que mi trabajo es más importante que el tuyo? No, a lo mejor es por un tema de sueldo y pues coincide, ¿no? Coinciden ambos, pero insisto, yo creo que ahí que vamos allá, a lo mejor no es tal una razón, sino un motivo, el que externo, pero no estoy equivocada porque ya por ahí también hay alguna propuesta donde se contempla que la licencia abarque a ambos padres, porque así como lo dije, o sea, dejarlo a uno solo de ellos es totalmente desconsiderado. Así, pues digamos que como mi conclusión de esta licencia es que pues estableció en este artículo 140 bis y 37 bis de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE respectivamente, es discriminatoria de manera injustificada de los adolescentes de entre 16 y 18 años. Estás dejando de cubrir ahí 2 años. No contempla los principales padecimientos de niños y adolescentes en nuestro país y, por lo tanto, no influirá decisivamente en la disminución del ausentismo laboral de sus padres. Tampoco es progresiva y y esto pues requerirá que se sumen propuestas de decreto para lograr mejorías, para que absorba otras figuras, otros padecimientos. Y en consecuencia, pues el ausentismo laboral no va a desaparecer. Se siguen vulnerando los derechos y las obligaciones de los padres. Y además, pues ni siquiera contempla a los tutores, lo limitó a los padres. Entonces, esta licencia es un buen inicio, pero su mejora es necesaria y es urgente, maestra. Y justo ahora que sí, que nos has desarrollado pues las desventajas que has visto de esta ley, de dónde se ha quedado corto precisamente, me gustaría, en base a tu gran investigación que hiciste relacionado al tema, que nos comentaras cuáles han sido los resultados que se han obtenido de esta licencia de cuidados desde que inició vigencia y sabemos que se aprobó a partir del 2019. ¿Cuál ha sido los logros que se han tenido con esta ley? Sí, con gusto, maestra. Pues miren, he de referir que la búsqueda aquí la hice tanto en INAI como en las páginas web del Seguro Social y del ISSSTE, porque pues es información pública que debiéramos todos tener la oportunidad de consultar. En el caso del Seguro Social, su página electrónica señala en una nota que de junio de 2019 a junio de 2021, o sea, 2 años, otorgó 3,429 licencias a 683 padres. De ellos, 403 son mujeres y 290 son hombres.
Bueno, son padres de pacientes pediátricos oncológicos asegurados, los cuales representaron 49,661 días concedidos y el pago del subsidio por 8.7 millones de pesos. Pero, por lo que toca al ISSSTE, pues su página web carece de toda información. No tiene ni siquiera, ya no digamos datos o estadísticas, sino no explica ni siquiera en qué consiste la licencia. Una completa opacidad por parte del instituto. Pero digamos, o imaginemos, ¿no?, que la cifra que reportó el IMSS fuera la misma para trabajadores asegurados del ISSSTE, pues estaríamos hablando de unos 1,400 padres beneficiados con un costo de menos de 18 millones de pesos por 2 años. O sea, 9 millones de pesos por año. Y recordemos la evaluación de impacto presupuestal que se hizo, en la cual se estimó que sería poco más de 242 millones de pesos al año, con una licencia para 9,500 padres. Entonces, o sea, con estas cifras me parece más que claro que sigue siendo injustificado que solo se esté beneficiando a uno de los padres en lugar de que sean los dos. Al menos estas cifras del Seguro Social lo estarían demostrando. Y también nos hay que señalar que la página del Seguro Social es bastante extensa en cuanto a la explicación de esta licencia, en qué consisten los requisitos, contempla también ahí mismo el formulario, porque ahí se requisita, y pues sí tiene bastante información. En cuanto al ISSSTE, lo único que sí podría referir, que me consta, pues es que en los formatos, por ejemplo, de nuevos ingresos y de mejoras en plazas, por ejemplo, viene ya contemplado como una pregunta que se hace en el test que se formula al trabajador si tiene hijos menores de 16 años con un diagnóstico de cáncer. Así, nada más viene señalado. Entonces, bueno, por lo menos ya es parte de las cuestiones que sí está revisando el centro de trabajo. Pero, pues, al menos en cifras, aquí nos falta bastante información. Si bien nos refieren de 2019 a 21, bueno, ¿y qué pasó con 2022, no? Cuando más se hacía referencia que, pues, año con año, pues, se han incrementado los casos, en aproximadamente 5,000 casos más cada año. Entonces, estos son en números los resultados que ha tenido la licencia. Pues los números son impactantes porque por un lado se propone o se hace un presupuesto de una cantidad, no se llega a esa cantidad, lo dices muy puntual, querida amiga, no solo por la edad, también por la enfermedad y también por lo discriminatorio o injusto de la elección si padre o madre. Y la verdad es que, pues, la figura es, insisto, muy novedosa. Creo que debería de conocerse mucho más para que se pueda solicitar y que los padres, desafortunadamente la situación en la que se encuentran en esos momentos, pues quizá no les permite pensar en que pudieran ser ayudados, ¿no?, de esta manera. ¿Cuáles serían, con la experiencia de tu trabajo y con la investigación que haces de este tema, cuáles serían propuestas muy claras para que esto modificara sustancialmente la figura, que en sí misma es muy atractiva? ¿Cuáles serían tus propuestas, amiga? Sí, maestro, pues, mire, precisamente ya algunos legisladores federales han retomado el tema y han reconsiderado sobre los aspectos, pues, que señalamos brevemente, y en 2020 y 2022 ya se han presentado propuestas de reforma a la licencia, algunas para ampliar la edad del menor hasta los 17 años, ¿sí? Para contemplar entonces, pues, que la mayoría de edad es donde termina la licencia, como debe haber sido desde un principio, por lo menos. También pretenden en estas reformas incluir tanto a los tutores como los padres, los habían olvidado. También se considera otorgar la licencia a ambos padres o a ambos tutores y que la licencia se confiera en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la presentación de la salud, porque, pues así como está regulada ahorita,
no señala a tiempo. Entonces, a estas cuestiones son a veces sumamente urgentes. No necesito ya mañana no venir o tal vez desde ahorita retirarme. Pero bueno, se contempla también ya establecer ese plazo máximo para otorgarla y de manera destacada hay algún proyecto que pretende incluir en la cobertura también la diabetes, el virus de inmunodeficiencia humana y el trastorno del espectro autista. Entonces, sí hay consideraciones para mejorarla, para ampliarla, lo que, insisto, debió de haberse hecho desde el principio. Creo que aquí lo que vemos pues es una manera de estar justificando el trabajo del legislador, ¿no? Con aspectos que desde un principio pudieron haberse tomado en cuenta. Pero ahí no queda la cuestión. O sea, en estos artículos que hemos referido forman parte de ordenamientos federales, pero en el ámbito local también han estado sumamente activos. Y esto me llamó mucho la atención, porque cuando empecé a investigar, pues encontré que también en los estados se estaban haciendo trabajos para incluir o para reformar los artículos de sus ordenamientos administrativos en materia de los trabajadores al servicio del gobierno del estado o del municipio. Y así tenemos que, por ejemplo, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, ya contemplan la licencia por cuidados médicos en términos muy similares a la federal. Llegan a tener ciertas variaciones, como por ejemplo algunos sí contempla hasta los 18 años, otro ya contempla los tutores, otro contempla un subsidio del 100%, pero en general quedan muy similar a la federal. Pero en cambio tenemos a Baja California Sur, Campeche, Colima y Guerrero, que no tienen modificaciones en sus ordenamientos y lo que es peor, ni siquiera un proyecto de reforma. Tal vez ellos consideren que con la regulación federal basta. Y tenemos otro rango de estados, por ejemplo, Durango, Guanajuato, Jalisco y Puebla, que ya cuentan con iniciativas para reformar sus leyes y adicionar la licencia por cuidados médicos. Así que, pues, bueno, es una figura, como bien decía, pues novedosa, se sigue trabajando, está en construcción y esperamos que, pues, en breve término, ya toda la República cuente con su regulación federal mejorada. Y en su caso incluya ya en su regulación local esta figura, por lo menos en los términos que quede la federal. ¿Para qué? Pues para sí velar por el derecho de los niños, que sabes es un tema importante, y también el de sus padres a la seguridad en el empleo. Extraordinario tema, maravillosamente planteado. Creo que deja muchas inquietudes porque cuando se habla del tema de la familia, con mucha frecuencia se dicen palabras como ya hechas, frases muy gastadas políticamente, y creo que este tema pues lo demuestra, ¿no? Requiere mucha atención, mucho profesionalismo de muchas personas para atenderlo de manera federal, de manera inmediata, y bueno, pues si se pudiera también de manera local. Mi querida amiga Ale, extraordinaria invitada esta noche. La verdad es que qué gusto ser amiga de gente tan inteligente como nuestra querida invitada esta noche. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión, Ale? Sí, claro, y bien lo has dicho. Quisiera primero agradecer a la amiga que tan generosamente nos ha regalado estos minutos y recordar, por supuesto, que siempre ella expone todos los temas que conoce con gran inteligencia y precisión. Recordar que amiga nuestras clases, ¿no? Siempre tan destacada. Y además este tema en especial con una gran sensibilidad, con la sensibilidad que deben de ser tratados estos temas donde se involucran niños, niñas, adolescentes y ahora, por supuesto, ¿por qué no decirlo? También los padres. Estos temas que no son tan conocidos, la importancia de visibilizarlos, de hacerlos del conocimiento de todos aquellos que nos honran con su presencia en la escucha de este programa y que llegue precisamente a las personas idóneas que también se sensibilicen y puedan hacer las modificaciones y adecuaciones necesarias para poder brindar pues un mayor cobijo a estas personas que se encuentran desafortunadamente en este tipo de situaciones donde tenemos a un hijo, a un menor enfermo.
Agradecerte, por supuesto, amiga, insisto una vez más tu presencia, y a todos aquellos que como cada martes nos honran con su presencia. Nos vemos la próxima semana con otro tema de gran interés. Pues hemos escuchado con mucha atención a la maestra Telma Elizabeth Merino González. Mi querida amiga, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir el programa, Telma? Sí, maestro, con mucho gusto. Pues muy agradecida como siempre con ustedes, un placer verlos en este espacio. Gracias al CUEG que nos los brinda y pues gracias la verdad a la comunidad que nos haya brindado el placer de su atención. Muchísimas gracias, esperamos que les resulte de utilidad y compártanlo, ¿no? Porque tal vez podamos conocer a alguna persona que conoce a alguna persona que lo necesita. Es la intención únicamente de su servidor. Un placer. Buenas noches. Bien lo dijiste. Compártanlo. Información valiosa. Soy CUEG. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.